estamos de nuevo con la doctora Astrid Encarnación y hablábamos precisamente de estas dos conferencias que ella va a ofrecer en Madrid, ¿no? En España. En el Centro de Convenciones IFEMA. Centro de Convenciones Norte de IFEMA. Este 2 y 3 de febrero se va a estar llevando a cabo este evento profesional que busca, en cierta manera, internacionalizar las marcas fundadas en este caso. Y ahondando sobre estas conferencias, brevemente, o sea, ¿qué cosas entiende usted que van a ser, diríamos, cuál va a ser su mensaje? ¿Cuál es el centro de esta? En el caso de Transición Millennials, que es la primera conferencia, Ajá. hay una realidad laboral en todas las organizaciones, sin importar la región del mundo. Hablamos de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, y es la incorporación de los millennials al mercado laboral. Okay. Una generación laboral que necesita ser tratada y entenderse bajo un método distinto al que venimos viendo los gestores humanos, desde la generación X a baby boomers a los veteranos. Entonces, esta conferencia va a inclinar las herramientas necesarias para que un gestor humano, un líder multigeneracional, número uno, cómo se desarrolla, y número dos, cómo puede administrar y fundir, hacer la sinergia adecuada entre esta generación, enfoque, y el resto de las generaciones que siguen confluyendo y que siguen siendo necesarias dentro de las empresas. Okay. Eso es, por un lado, Transición Millennials. Y manejando el clima laboral, dirigir personas versus gestionar procesos, está claro en los verbos. Sí. El arte de dirigir personas sigue siendo el gran reto. El gran reto que tenemos todos. Así es. La gestión de procesos está muy atada a lo técnico, está muy atado en un momento determinado a los métodos, al buen manejo y a las mejoras de los métodos. Pero el arte de dirigir personas para nada puede ser de administrar personas, porque los recursos se administran, las personas se dirigen. Sí. En este sentido, los líderes tienen que notar, y lo van a hacer en la conferencia, características fundamentales que le permitan fortalecer su condición inspiradora de líderes, en tanto que hacer que las cosas sucedan, y forjadoras de talento, en tanto que retener el talento, para entonces, con la gestión de esos procesos y de esos recursos, hacer sostenibles las organizaciones. Okay. Pero no podemos solamente, en algunos lugares se cuestiona mucho cuán importante es o no el tema del capital humano versus la administración real de los recursos o costos operativos. Y tan importante una como el otro, si me permite, pues en primera línea, la buena dirección de gente nos tiene que llevar necesariamente a la perfecta gestión de los procesos y por ende de los recursos de la organización. Okay. ¿Son los millennials los más difíciles de dirigir de todos? Yo diría que no son difíciles, diría que los millennials vinieron a traer un cambio al mundo, y fue un cambio que nadie envió una data previa para entender cómo se iba a manejar. No vinieron con un manual y cambiaron el método, absolutamente. ¿Y le corresponde a los millennials hacer ese cambio o habría que esperar a los Z que tomen el relevo de los millennials en un plazo, diríamos, prudente? No sería productivo esperar a ninguna generación transforme a otra, sino que nos incorporáramos todos en ese clima de cambio. Okay. Entonces los baby boomers, los X, millennials y Z trabajando juntos. Así es, en una sinergia efectiva. Okay. ¿De qué manera? Un ejemplo claro, el baby boomers es una generación que le gusta mentorizar, le gusta guiar. Okay. Por naturaleza, por tendencia y por construcción de su era, le gusta ser mentor. De repente, en un buen proyecto donde se necesita una velocidad y la inclusión de la tecnología para automatizar eventos y acciones y estrategias del proceso, guiado, liderado por un millennial en esa parte y guiado en términos centrales por este baby boomers para mentorizar en él otras acciones que no tengan que ver con la tecnología, en ese proceso se puede crear, guiado y acompañado del área de gestión humana, un proceso de fusión efectiva. Y lo digo con conocimiento de causa. Participé en un sinnúmero de proyectos a nivel internacional y locales en mi época de subordinación institucional, donde efectivamente había generaciones mezcladas y podíamos ponernos de acuerdo, pero cada uno lideraba una porción del proceso en constante armonía. La armonía va a depender de la decisión que se tenga de darle a cada cosa su lugar. Ni la tecnología deja de ser necesaria, ni tampoco es lo más necesario. Es una parte del proceso. Okay. Y por ende se le entrega a su dueño, que son en este caso los millennials. Okay. Ni la expertise y la visión y la estrategia deja de ser necesario.
Entonces necesitamos incorporar todo esto. Creo que hay que hacer un trabajo de liderazgo multigeneracional, donde cada parte aprenda a respetar y a valorar y apreciar lo que cada una trajo a propósito de su era. A los millennials le falta mucha data, necesitamos tener más paciencia. Otros tuvimos la suerte, yo pertenezco a la generación X, y tuvimos la suerte de transicionar esto de una manera más suave, más despacio, más armónica. Y de repente yo empiezo... Esto ha sido muy brusco para ellos. Sí, yo aprendí a escribir en una máquina de escribir a ciegas yo y también. tengo el iPhone. Taquigrafía. Absolutamente. Uf, wow. Y tengo mi iPhone, ¿verdad? Mis fotos de 15 años están en carretes, en álbumes, y mis fotos de adultez están en el iPhone X. Exacto. Entonces... Hay una ruptura ahí porque sí. uno llevaba un récord gráfico y de repente no sabe si poner todo lo que está en un álbum físico, ponerlo digital, ponerlo digital en un álbum físico y completar. O sea, esa es una de las cosas que yo igual en algún otro momento debemos igual dilucidar. Porque es sencillamente un ejemplo de cómo cada generación debe asumir los retos que tiene por delante. Claro, ¿no? que sí, claro que sí. Hay mucho de eso. Y algo importante es la jerga. Yo creo que hay un ataque que debemos de tenerlo. En cuestiones de dirección de personas, el lenguaje no es semántica, el lenguaje tiene fondo y el lenguaje tiene poder. Tiene mucho poder. Mucho poder. Entonces a veces lo usamos indiscriminadamente. Estos muchachos, estos viejos, sí. Esto no y debe ellos ser también nos dicen, a cualquiera le dicen don. Sí. Por ejemplo. Bueno, pero eso respeto. A cualquiera le dicen, por ejemplo, a veces no sabemos y a mí me llama mucho la atención porque utilizan una palabra que para mí tiene connotaciones negativas totalmente y la connotación es a la inversa. No recuerdo cómo le dicen comúnmente. No es tigre, es como una... ¿Cuál será? Una jerga que ellos utilizan, pero que es totalmente, yo diría, o sea, cualquier miembro de la generación X se ofendería. Claro. Y los baby boomers también. Claro que sí. El millennials por característica no entiende de jerarquías y no viene con línea de autoridad. En su chip mental no está la autoridad. Está una especie de horizonte en el que todos estamos en la misma línea, en el mismo nivel en cuanto a líneas. Okay. Y esa carencia del sentido, y eso es lo que también las empresas le está gestionando la crisis. Eso trae un problema grande. Absoluto. Yo lo vi en Silicon Valley. No hay organigramas. No hay organigramas. Esa gente mentalmente. Yo llegaba, por ejemplo, a Facebook, a Twitter, a cualquiera de estas empresas. No hay horario de entrada, no hay horario de salida, no hay jerarquía. Así es. Entonces tú preguntas, ¿y dónde están los jefes? ¿Dónde se ve? Sí, hay muchos jefes, pero ¿cuáles son? Cualquiera de un teacher sentado a la misma mesa que el resto. Exactamente. Y entonces eso es un concepto de la autoridad distorsionado que cuando lo llevamos a la sociedad también nos está gestando un problema, porque la autoridad siempre tiene que existir. No voy a hablar de componentes religiosos ni mucho menos, pero la cabeza de rebaño siempre ha existido y la autoridad en términos de ejecución y de guía siempre ha existido, no solamente en lo profesional. Entonces, este trastorno, en mi caso particular, así lo valoro, no necesariamente otros colegas lo deben hacer así, que tiene el millennials en cuanto al sentido de la autoridad, es lo que está causando en gran parte las crisis dentro de las organizaciones, porque otras generaciones, por ejemplo, para los baby boomers, sí el sentido de autoridad era mandatorio. Así es. Para la generación X puede o no tener un nivel de elasticidad, pero inclusive también es mandatorio. Entonces, en el mundo los íconos que ellos están recibiendo del emprendedurismo y del éxito, como un Mark Zuckerberg o como todos estos emprendedores exitosos billonarios, les están diciendo, no chicos, entre un teacher y un tú estamos todos bien, o sea, no tenemos que hacer ningún cambio en ese sentido. Sí, entonces, no podemos obviar que es una realidad, y yo creo que donde está el tema también de las generaciones anteriores es que no se están planteando la manera de encontrar un punto intermedio entre lo que estaba y lo que viene, y lo que viene es algo inminente, no lo podemos cambiar. La avalancha de este método ya nos está cayendo encima. Nos está arropando. Constituyen el 34% de la población laboral del mundo. Del mundo, sí. Entonces, ya eso es una realidad que se tiene que manejar.
Y por ende, nuestros códigos de trabajo deberían ya estar haciendo planteamientos en relación a los horarios. Y muy serios. Claro que sí. Nuestras autoridades o marco legislativo que regula la condición física de trabajo. Esta generación pide ergonomía, pide comodidad, pide ciertas condiciones físicas que no tenemos. Entonces, el mundo debe prepararse para una cosa que se llama realidad laboral, que es la generación que tiene de frente. No es arrodillándonos ante ellos, como me decía un cliente. Es preparándonos para continuar nuestros negocios y nuestras ideas de mercado con la generación que tenemos para trabajar. Así es. Porque no podemos irnos a Saturno, lo tenemos a ellos. Y son encantadores, a mí me encanta. Oye, hablar con ustedes es una cosa, es como entrar en contacto con la respuesta a muchas preguntas que parecieran que no tienen respuesta, pero uno encuentra el sentido. Gracias. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Le deseamos mucho éxito en este evento de coach profesional que se va a estar llevando, este Expo Coaching 2018, el evento más importante de coaching empresarial de Europa. Ojalá pudiésemos tener alguna grabación de sus conferencias allá para luego pasarlo diferido aquí. Con muchísimo gusto, vamos a estar haciendo coberturas digitales en vivo y vamos también a estar preparando material audiovisual. Le vamos a dar seguimiento en su participación. Si me permite, sé que en la audiencia hay algunos profesionales que quieren tener datos suyos. ¿Cómo se pueden poner en contacto con usted? Con mucho gusto. Estamos en todas nuestras redes sociales, askcoachservices.com como site. Los números de teléfono que suelo dar el mío personal, 829-945-7505. Y por supuesto nuestras redes de Instagram y de Twitter, askcoachservices. Así que desde ahí vamos a dar cobertura especial digital a todo esto. Ya la estoy buscando para seguirla, porque la verdad hay muchas cosas que aprender, muchas cosas interesantes que intercambiar. Un placer, señor. Muy bien, el placer es nuestro. Gracias a la doctora Astrid Encarnación por haber estado con nosotros. En breve estamos de regreso con nuestro contenido. Sigan con nosotros, que hay todavía muchísimas más cosas interesantes que compartir con ustedes.